que tiene avanzado la tecnología occidental, la tiene China y mejorada. Ojo, y encima con una ventaja, que lo saben perfectamente, que es que no es que solo dominen la tecnología, es que saben que puede venderlo entre 4 y 10 veces más barato que cualquier país occidental. ¿Cómo les hacemos frente? Claro, les decía, es que digo, se les podía dar infinidad de datos. Yo entiendo que dan mucho miedo, y encima ya ven cómo son, o sea, es que no tienen, es que lo dicen abiertamente además, es que cuando decimos, no, es que ellos no tienen ningún tapujo, es decir, no somos una democracia, no creemos en la separación de poderes, nosotros queremos crear un nuevo mundo, ojo, un nuevo mundo, empezando por una nueva sociedad, que es lo que ellos llaman el socialismo moderno, que en muchas partes del mundo, donde lo que lamentablemente lo que sobra son injusticias sociales, son clasismo, es todo tipo de desigualdades, claro, empieza a calar con mucha fuerza. Un modelo diferente, donde te dicen, no votes, no lo necesitas, pero yo te voy a dar, vas a tener a los mejores para que se preocupen de todo por ti. Y encima, con una ventaja, que no es el comunismo rancio, como dicen ellos, de ese marxismo-leninismo, donde te decían, trabaja y esfuérzate por el lado de los demás. No. Dicen, trabaja y esfuérzate y hazte rico. Y hazte rico. Porque si te haces rico, un poco con esa visión calvinista, protestante, enriqueces al mismo tiempo a la sociedad. Pero siempre y cuando, como dice la visión del pensamiento de Xi Jinping, que obliga a estudiar a todos los niños desde que tienen uso de razón, pero siempre y cuando con una premisa, porque la necesitan para aglutinar al pueblo, amar al Partido Comunista por encima de todas las cosas. Es decir, han creado un sistema que a ellos les va muy bien, porque encima, fíjese, es que el apoyo que tiene entre el pueblo chino es absolutamente mayoritario. Pero no lo dicen ellos, lo dicen encuestas de algunas de las principales universidades del mundo, como puede ser Harvard o la Universidad de York en Canadá. Y lo dicen abiertamente. ¿Por qué? Para ellos, para los chinos, y son más de 1.400 millones, es su momento en la historia. Es el momento en el que van a salir de lo que ellos llaman el siglo de la humillación. Les corresponde, es su especie de venganza. El siglo de la humillación es más o menos entre 1850 y 1950. En 1949 es cuando se crea la República Popular China actual, la China comunista, y creen que es el momento en el que salen de ese siglo en el que los occidentales o los japoneses abusamos de ellos. La invasión de Manchuria, las guerras del opio, ellos consideran que es su momento, y recuperar el esplendor que tuvieron hacia el año 1500, cuando antes de que fuera el Imperio Español, ellos eran el principal imperio del mundo. Y de hecho, inicialmente, los principales compradores de la plata española era la China, a través de Filipinas, porque con esa plata pagaban a los mercenarios que custodiaban las fronteras. Quiere decir, ellos entienden que además, claro, el joven chino ve que yo no su abuelo, su padre vivía en una chabola, básicamente comía arroz y poco más, y hacía sus necesidades en el exterior. Y él ahora vive en las ciudades, ojo, fíjese lo que os voy a decir, más avanzadas del mundo, tecnológicamente hablando. Porque si ustedes van mañana a la mejor, piensen en la mejor ciudad de Estados Unidos que quieran imaginarse, Nueva York, San Francisco, Miami, Boston, la que quieran, y al día siguiente se trasladan a alguna de estas grandes principales ciudades de China, como puede ser Shenzhen, ya no le digo Pekín, y se creen que han cambiado de siglo, que el primer mundo son ellos, no nosotros. Les voy a dar solamente un par de datos más para dejarle otro tipo de preguntas. Mire, ¿sabe cuándo construyó China la primera autopista? Fíjese que nosotros en Europa tenemos autopistas, no en España, pero en Italia o en Alemania, en los años 30. La primera autopista la construye China en 1998. Alrededor de ese año 2000 que le decía antes. La primera autopista. Porque hasta entonces iban en bicicleta, el que tenía suerte de ir en bicicleta. ¿Saben cuántos kilómetros de autopista tiene hoy China? Muchas de ellas con más de 6 carriles en cada sentido. 150.000 kilómetros. Podían dar 2 veces la vuelta al perímetro de Estados Unidos. Pero les doy otro dato. Los trenes de alta velocidad. Y nosotros tenemos aquí unos trenes maravillosos. El 75% del trazado de alta velocidad está en China. El 75%. El primer trazado que podemos decir, la primera red, se construyó, o sea, como red como tal, no solamente una línea. Yo estuve en esa primera línea en el año 2006. En el año 2008. Año 2008. Empezaría a tener una red de alta velocidad. Hoy tiene 40.000 kilómetros de alta velocidad,
con trenes que en algunos casos van a 400 kilómetros por hora. ¿Me puede decir cuántos tiene Estados Unidos? 0, de alta velocidad. Todo un Estados Unidos. Y así le podía seguir dando datos y datos y datos y datos. Porque encima, mientras nosotros aquí estamos, y saben la tendencia que hay, decir esto, hombre, vamos a ver si trabajamos 4 días a la semana. Si puede ser 3, mejor. 6 horitas, oye, ya si puede ser en pantuflas en tu casa, pues divino de la muerte. Llega Jack Ma, el fundador de Alibaba, y dice, no, nosotros 1.400 millones de personas, a pesar de esta digitalización, robotización, vamos a seguir trabajando en 996. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. ¿Quién les frena? Y además podrían decirme ustedes, bueno, hombre, esto ya evolucionará. Esto lo llevan diciendo desde el año 2000. Es que no entendemos su mentalidad, es que es otro mundo, es otra civilización. Piensen que en chino cada una de las palabras tiene al menos 5 entonaciones con significados diferentes. Es otra estructura mental. La prueba la tienen ustedes. Seguro que aquí, como en todas las demás poblaciones, habrá muchos chinos. Con este clima maravilloso que tenemos, con nuestras tapitas tan buenas. Por cierto, el que va a ser el nuevo primer ministro en Gran Bretaña, en el Reino Unido, dicen que le encantan las tapas españolas. Dice, hombre, es un tópico, pero bueno, por lo menos algo positivo tenemos. ¿Cuántos chinos ven ustedes pasando la tarde en una terraza? Vienen a trabajar. Es otra mentalidad. Podemos decir, hombre, se podrían acostumbrar, una vez pasado unos meses, oye, pues mira, ¿o cuántos matrimonios mixtos ven ustedes? Es decir, es que es otra civilización. Tenemos que entender que China, como Estado, tiene 23 siglos de historia. Como Estado, como país. Pero como civilización, tiene al menos 5.000 años de historia. Y hay quien la eleva hasta 8.000. Al menos 5.000 años de historia. Y nos llevan en astucia, ni les cuento. Que ya lo decía de Xiaoping, es que solo hay que leer sus textos. Como ahora, leer de verdad todas las actas o todo lo que ha ido apareciendo, por lo menos la parte abierta de las actas allí de este congreso del Partido Comunista. Y te decía, no llamemos la atención, no levantemos suspicacias, ya llegará nuestro momento. Y creen que su momento ya ha llegado. ¿Cómo se les para? Y claro, antes les hablaba de la tecnología. Y es que lo dice, el documento es la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, te lo dice. Te dice, estos dos países son cada uno en diferente medida nuestros rivales tecnológicos, financieros, económicos y cada vez más militares. Rusia no es un enemigo hoy por hoy financiero ni económico, si lo es geopolítico y militar, evidentemente. Pero China ya lo es en todos los aspectos, incluyendo el militar. Antes les decía, por ejemplo, ellos estaban, hace 3-4 años, estaban en la tercera generación de aviones de combate. Es cuando Estados Unidos desarrolla el F-22 y el F-35. ¿Sabe lo que hace China? Le roba los planos a la empresa de ciberseguridad que custodiaba los planos de estos aviones. Y en meses pasa de tercera generación a quinta generación. Y tiene el J-20, que probablemente hoy sea el avión más avanzado del mundo. Eso es multiplataforma, como es el F-35. Entonces, claro, yo entiendo el problema que tiene Estados Unidos. Que lo tiene él, porque claro, es que el mundo, efectivamente, que lo dice bien claro, el orden internacional que teníamos se nos acaba, se nos está acabando. ¿Qué hacemos para intentar que esto no se hunda? Ese es el problema. Y todo lo que ha pasado, los ejemplos similares a lo largo de la historia, todos han acabado en una guerra abierta, sin excepción. Claro, es el caso de las guerras del Peloponeso. Una Esparta, que era la dominante económica y militar de la zona, sobre todo militar, y empieza a despuntar Atenas. Y Atenas le dice, pero si no te preocupes por mí, si nosotros solamente somos comerciantes, solo queremos vender, solo negociar, tener una ruta logística marítima civil, de comercio. Pero claro, cuando ya la tienen y empiezan a ser ricos, para proteger esa ruta logística comercial marítima, empieza a desarrollar una buena armada, a crear una buena armada. Y cuando crea una buena armada, empieza a decir, oye, ¿y por qué yo no me hago con el control también militar de toda la zona? Y ahí empiezan las guerras del Peloponeso. Es decir, lo que se llama la trampa de Tucídides. Es que esto no es nuevo, ni mucho menos. Japón le pasó algo muy similar antes de la Segunda Guerra Mundial. Igual, cuando empieza con la Revolución Meiji, esto que habrán visto en la película esta de Tom Cruise, ¿no?, del último samurái,
la Revolución Mella y el 1868, que pasa de vivir ni siquiera en la Edad Media, antes de la Edad Media, de repente se industrializa a un ritmo verdaderamente exagerado, empieza a tener una tecnología mejor que la que tenían los demás, empieza copiando todo, y les puede dar muchos detalles. Claro, de repente le empieza a hacer la contra a Estados Unidos, que era el que quería imponerse tecnológicamente en aquel momento. ¿Y cómo acabaron? En la Segunda Guerra Mundial. Porque antes de que Japón atacara Pearl Harbor, ya Estados Unidos sistemáticamente le estaba intentando interrumpir su ruta logística marítima, porque Japón es tremendamente deficiente en todo, desde minerales estratégicos, energía no tiene nada. La prueba está que, a pesar del accidente de Fukushima, sigue teniendo que tener encendidas las centrales nucleares, y además ni siquiera tenía alimentos para su población, motivo por el cual invade Manchuria, invade toda la península de Corea, invade Birmania, para hacerse con el control precisamente de todos los alimentos para llevárselo, o recursos para llevárselo a su territorio. Es decir, que esto no es nuevo, esta es la historia del mundo, y tenemos que entender en qué momento, en qué punto de inflexión estamos, que está cambiando todo, y además con una característica absolutamente novedosa, porque es verdad que el mundo siempre ha sido eso que se dice VUCA, ¿no? Volátil, ambiguo, incierto, todo lo que ustedes quieran. Pero hay una característica que es absolutamente nueva, que es la aceleración de acontecimientos. Esto no había pasado nunca. De otra cosa es por lo que permite la tecnología. Y vemos cómo está cambiando todo. Es que el mundo que conocíamos se está desmontando clarísimamente. Y nos lo están diciendo. Unos te están diciendo, el otro bando te está diciendo, oye, que vuestro mundo se ha acabado. Que se ha acabado. Que estamos en otro. Y o repartimos el mundo o que sepas que vamos a acabar mal. Y Estados Unidos te lo está diciendo, estos otros quieren acabar con mi orden internacional. A ver cómo hacéis vosotros, amigos míos, para entre todos a ver cómo les frenamos. Y ese es donde estamos inmersos. Y lamentablemente han elegido un escenario, hoy es Ucrania, mañana se puede abrir otro entre Marruecos y Argelia. Marruecos está en un bando, Argelia está en el de China y Rusia, y sería facilísimo abrir ahí países que están enfrentados a muerte, armados hasta los dientes, y cada vez más, tanto uno como otro, y podría ser facilísimo abrir ahí otro conflicto. Y Ucrania es la representación de todo lo que le estoy comentando. Y a partir de ahí, pues ya sí, podemos, claro, evidentemente, hay una problemática, hay un sufrimiento humano, tenemos que atender a estas personas, por supuesto, veremos a ver cómo les sacamos de dónde se les ha metido. Pero claro, tenemos que entender esto. Muchas veces, como yo digo, hombre, es que lo que no podemos entender o tratar de explicar la Primera Guerra Mundial desde el soldado que está sufriendo en la trinchera, que es una parte, evidentemente, pero para explicar la Primera Guerra Mundial hay mucho más, obviamente, no solamente es el sufrimiento del soldado en la trinchera. Y esa es la realidad en la que estamos inmersos. Una situación, como les digo, muy compleja, porque ¿Estados Unidos va a ceder? No. Todos estos países que se ven decrecientes se vuelven muy peligrosos, no pueden ceder. Porque claro, es que haber dominado y de repente que te quiten ese poder es muy delicado, evidentemente. Nadie se va a dejar quitar ese poder, desde luego, sin pelear, ¿no? Los otros, que ahora se sienten fuertes y además unidos, porque China es muy astuta, China está jugando una ambigüedad tremenda, no dice ni que sí ni que no, sino todo lo contrario, pero evidentemente si Rusia hace lo que hace es porque cuenta con el apoyo, al menos tácito, de China, evidentemente. Y que dicen, no, es que esto, efectivamente, que si a vosotros se os ha acabado ya vuestro mundo, esto ya no es lo que era, se le dice a Estados Unidos. Y Estados Unidos, una vez más, ¿qué nos dice a nosotros? A los que no pintamos nada, dice, echarme una mano a ver si entre todos conseguimos que yo no pierda mi poder, el suyo. Y en eso estamos, lamentablemente.